Buenos días, estimados estudiantes, les agradezco por su puntual asistencia. En esta sesión vamos a hacer una breve referencia a el paper de Mood y Barrio Nuevo, ¿no?, que fue planteado para su lectura y el cual pues también va a ser utilizado en actividad de gestión formativa de este segundo parcial, que será entregada este día domingo. Por lo tanto, lo que voy a plantear en esta sesión es una breve revisión de este segundo documento y luego el resto de la mañana, porque hoy día tenemos de 9 a 12, más bien quisiera dejarlo para que los estudiantes puedan avanzar tanto en la lectura como posteriormente en el desarrollo del trabajo. Un estudiante del paralelo 212 ya me ha enviado un borrador, ¿no? Me lo ha enviado a través de WhatsApp. Si es que los estudiantes quisieran hacer lo mismo, para que no sea algo discrecional, ¿no? Podrían hacerlo, es decir, como una especie de avance, ¿no?, para que yo les pudiera dar alguna retroalimentación. Aunque también podrían hacerlo a través de la plataforma, ¿no? De hecho, preferiría que fuera a través de la plataforma para que quede registrado tanto en beneficio de ustedes como del profesor también, ¿no? Entonces, la tarea se entrega el día domingo, pero los y las estudiantes que quisieran presentarme algún avance, ¿no?, hasta entonces, o sea, hoy viernes o mañana sábado, podrían hacerlo. Bien, el primer texto... Pregunta, Sí, Gutiérrez, adelante. la tarea dice que es para el domingo, pero o sea, está a las 12 de la noche, o sea que es cuando apenas inicia el domingo. Ah, está hasta las 12 de la noche. Sí, entonces sería Te agradezco bueno. mucho, Gutiérrez, por esa observación. Te lo agradezco mucho porque en ese caso voy a corregirlo, ¿no? Voy a corregirlo. Eh, a ver, déjame confirmar lo que dices. Estoy en la tarea de la configuración. Eh, sí, y de hecho lo había ubicado en la 4A, cuando bajen a 4. También ese es otro error. En la unidad 4, editar. Y tienes toda la razón, ¿no? Pues se entrega 30. Entonces lo pongo a las 23:59. Ya, ya lo he corregido. Entonces está en la unidad número 4 y está hasta las 23:59 del 30 de agosto. Correcto. Ya, eso está muy bien. Eh, ajá. De igual manera, en el otro paralelo, el mismo error. Ya, muchas gracias. Está corregido esto, ¿no? Bien. Eh, entonces, esta revisión que vamos a hacer en esta ocasión sobre el texto de Mundo y Barrio Nuevo es muy pertinente porque de estas alturas los estudiantes saben que tienen un rol activo en el sentido del aprendizaje y la formación como economistas, ¿no?
no existe una verdad totalmente finalizada, completa, ¿no? De hecho, no existe la verdad científica. Por lo tanto, cualquier cosa que estemos aprendiendo, hay que hacerla en una clave crítica, ¿no? No boicoteadora, ¿no? No es que no queremos aprender, sino que todo lo que aprendamos no lo vamos a asumir como definitivo, ¿no? Sino definitivamente tal vez, ¿no? Eh, esa debe ser eh, un poco la tónica, ¿no? Un poco un escepticismo cognoscitivo, ¿no? Pero que es necesario, ¿no? Una de las cosas importantes que les puedo compartir, ¿no? En estos 15 años de docencia que llevo, eh, es que ninguna teoría es completamente verdadera ni tampoco es completamente equivocada, ¿no? Hasta aquellas teorías en las cuales tenemos un 99% en desacuerdo, podemos rescatar algunos elementos valiosos e importantes, ¿no? Entonces, eh, esta, este planteamiento de Ahon Chang, ¿no? De las 9 distintas escuelas de pensamiento económico, que luego ustedes pudieron complementar viendo esta página web, ¿no? De Orienting Economics, y otras páginas web adicionales que también les iré introduciendo en este segundo parcial, lo que nos deja pues es que siempre habrá una propuesta teórica que se ajuste a nuestras curiosidades, ¿no? Tal vez algo que nos emocione más que el resto y es válido hacer una carrera dentro de ese programa de investigación científica, ¿no? Por ejemplo, habrán estudiantes que se identifiquen ellos mismos como empresarios y para ellos habrán algunas escuelas de pensamiento. Habrán otros que nos identificamos como clase trabajadora, ¿no? Y no hay que estar avergonzados de ser trabajadores, ¿no? Todo lo contrario, hay que ser, eh, porque sea que seamos empresarios o trabajadores, si es que somos honestos, responsables, eso está bien, ¿no? Ayer hablamos un cuestionamiento, aquí vivimos en un mundo, una sociedad egoísta, ¿no? Irresponsable y contaminada. Y aquello, pues, es algo que hay que enfrentar, ¿no? Hay que intentar comprender el, el nexo que existe entre la economía y este mundo, eh, pues que no es el mejor de los mundos, para luego de entenderlo, aplicar la onceava tesis de Feuerbach que planteaba Marx, ¿no? Marx decía que no solamente hay que entender el mundo, sino que también hay que cambiarlo, ¿no? Y ese es nuestro rol como jóvenes profesionales que van a ser ustedes, ¿no? Dentro de esa comprensión del mundo, un filósofo que se llama Edgar Morin nos dice que hay que incorporar las características de complejidad e incertidumbre en el análisis de la realidad. Y eso es clave, ¿no? El mundo es complejo, no es fácil entenderlo, ¿no? Marx nos dice que hay que entenderlo, pero entenderlo no es muy fácil. El mundo es complejo y también es incierto. Ya, tan incierto es que en algún momento algún economista decía, cuando ya sabíamos las respuestas que nos habían planteado, nos cambiaron las preguntas, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Cuando uno ya más o menos dice, bueno, ya lo entendí, resulta que ya no son las mismas preguntas, son totalmente diferentes. Y el mundo ha cambiado de una manera exponencial en, en estas décadas que nos ha tocado vivir. Imagínense ustedes que cuando yo fui bachiller, eh, tener correo electrónico era una gran hazaña, ¿no? Yo me vanagloriaba de que tenía mi propio correo electrónico y que podía comunicarme con personas en otro lado del universo, perdón, del planeta. Del universo todavía no, pero del planeta sí. Y, este, y en ese entonces, pues las redes sociales que habían
era Latin Chat, ¿no? Era, me acuerdo de ICQ, ¿no? El navegador que se utilizaba era el Altavista, ¿no? El Netscape Navigator. El motor de búsqueda era el Altavista, el navegador era el Netscape Navigator. Nada de eso existe más, ¿ya? Eso ya es historia, ¿no? Ahora es la época de Facebook, ¿no? Ya no es ni Hi-Fi siquiera, ¿no? Ahora es Facebook, Instagram, ¿no? Ahora es Google, Google Chrome, Mozilla. Y ya las IBM pues han sido superadas, ¿no? Como única marca de computadoras y hay muchas otras genéricas también. Y eso solamente para hablar del mundo virtual, ¿no? También en el mundo de la producción, las máquinas han mejorado. Ahora hay impresoras tridimensionales. Imagínense ustedes, imprimir objetos tridimensionales y cosas por el estilo, ¿no? Que nos llenan sin duda alguna de fascinación y encanto, pero también eh, nos obligan a definir y a planificar de alguna manera un mínimo proyecto de vida, ¿no? Lo que querramos hacer, porque uno no puede andar por la vida así nomás, ¿no? Viviendo porque el aire es gratis. Hay que tener algún tipo de meta, ¿no? De- de proyecto de vida, ¿no? Y en ese sentido, pues la programación neurolingüística podría ayudar bastante, ¿no? De repente, si alguno de ustedes eh, les interesa, les podría compartir también un librito de esto, ¿no? Bueno, entonces Edgar Morán nos dice que es importante entender la complejidad y la incertidumbre, y justo estos dos temas son introducidos por Moon y Barrio Nuevo, ¿no? En la primera parte del artículo, Moon y Barrio Nuevo exponen los planteamientos metodológicos de Samuelson y de Friedman, ¿no? Que básicamente es lo mismo que expone Castaño en el capítulo 5. Si ustedes hacen una lectura comparativa, eh, básicamente es lo mismo. El planteamiento de Samuelson es un planteamiento descriptivo, fundamentalmente, no es pretencioso, ¿no? Es más modesto Samuelson, ¿no? Friedman más bien es más agresivo, ¿no? Friedman es más agresivo, utiliza el método popperiano falsacionista y, y como que disfruta mucho de la posibilidad de invalidar el pensamiento keynesiano, ¿no? Podríamos decir que Samuelson tiene una visión un poquito más lacatosiana, ¿no? Un poquito más eh, de consenso, digamos así. En cambio, a Friedman no le gusta el consenso. A él no le gusta Keynes hijo, no le gusta la teoría keynesiana de John Maynard Keynes, quiere sacarse de encima, ¿no? A través del falsacionismo, ¿no? Y el instrumentalismo, que es el método que él utiliza, que a la larga pues termina triunfando en la década de los 80, 90 y la primera década del siglo XXI. Luego de exponer ambas metodologías, Moon y Barrio Nuevo, los autores de este texto, nos dicen que a la larga eh, la discusión de Friedman y Samuelson es una discusión de forma, pero no es una discusión de fondo, ¿ya? Y en ese sentido, pues, es una discusión a un nivel metodológico o a lo mucho epistemológico. Pero estos autores dicen que hay que cuestionarse ontológicamente la economía, ¿no? Ontológicamente, y yo luego diría también deontológicamente, ¿no? Ontológicamente tiene que ver con el ser y deontológicamente con el deber ser, ¿no? El cuestionamiento ontológico significa cuestionarnos cuál es el sentido y el rol de la ciencia económica, ¿no? Y lo deontológico es cuáles son los valores que se deberían de defender desde la economía, ¿no? Si está bien que se defienda el egoísmo, ¿no? Como fundamento, ¿no? El individualismo metodológico
como fundamento de la economía, si es que es adecuado, si es que no se podría hablar de la solidaridad en la economía, ¿no? Los planteamientos de economía solidaria ya han avanzado bastante, ¿no? Y de economía social también, y de economía social y solidaria, que es una buena combinación, han avanzado mucho, ¿no? Tienen sus limitaciones, obviamente, ¿no? Pero o sea, la teoría tiene que incluirlos. Es muy interesante que la primera mujer premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, trabajó mucho estos temas, ¿no? De la acción colectiva, de la solidaridad eh, en sus teorías, ¿no? Y sus teorías fueron más apreciadas desde la sociología que desde la economía, ¿no? Eh, y después que ganó el premio Nobel, más bien es que se ha eh, profundizado el estudio de los bienes comunales o comunitarios, que es el principal programa de investigación de Elinor Ostrom. Entonces, es una crítica ontológica y deontológica que hacen estos autores, y básicamente ellos dicen lo siguiente: la economía se ha construido desde una óptica mecanicista, desde el propio Adam Smith, ¿no? Mecanicista, emulando a la física, y, y sin embargo, eh, epistemológicamente hablando, ya en este siglo XXI, eh, hay que incorporar estos dos elementos de la complejidad y de la incertidumbre para que la economía pues realmente sea más completa, ¿no? En la página número 12 del texto de Moore y Barrio Nuevo nos dicen, ¿no? En el último párrafo, en un intento de describir las bases fundamentales de su posición ontológica, Lawson plantea que la concepción ontológica defendida por él sugiere que la realidad social es abierta y estructurada con fuertes interrelaciones intrínsecamente dinámicas. Entonces, cuando él dice que es dinámica, significa de que lo que encontremos hoy no necesariamente se va a mantener en el futuro. Esto puede cambiar rápidamente, ¿no? Y en ese sentido nos está hablando de un mundo que no es estático, sino que es dinámico, y que por lo tanto no es certero, sino todo lo contrario, es incierto, tiene una importante dosis de incertidumbre. Más abajo dice en este mismo párrafo: en este sentido, el propósito del investigador no es ofrecer como resultados una regularidad de X entonces Y, sino brindar una explicación causal que intente dilucidar los complejos mecanismos subyacentes al fenómeno. Dice los complejos mecanismos, es decir, está aceptando la complejidad, ¿no? Hay una complejidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Nos están criticando, hay que pasar de la protesta a la propuesta. La propuesta de este autor Lawson es utilizar el realismo crítico, ¿no? Realismo crítico, ¿no? Basado en una filosofía llamada el realismo trascendental de un filósofo apellido Bhaskar, ¿no? Bhaskar propone el realismo trascendental y Lawson ya lo aterriza a la economía como realismo crítico. Entonces, la crítica es importante. Ser crítico no es ser fastidioso ni alevoso, es todo lo contrario. Es, ser, eh, es el espíritu de la verdadera ciencia. Entonces, la propuesta que hace se basa en dos premisas, ¿no? En la premisa de una realidad estructurada, ¿no? Lo propone en la página 13, ¿no? Y dice: con la expresión de realidad estructurada hace referencia a que, a pesar de la inmensa complejidad inherente a los fenómenos sociales, el investigador es capaz de inmiscuirse de una manera tal que el objeto de estudio que le permite interpretar
ciertas regularidades que posibilitan al científico social la construcción de una explicación de tal objeto. Entonces, a pesar de la complejidad, Lawson identifica de que es posible ir entendiendo esa realidad compleja, pero siempre haciendo énfasis de que esa explicación es acotada. ¿Acotada a qué? Al determinado momento y a determinado contexto. Es decir, no es una explicación que busca ser general. Ya no hay una teoría general para todos los tiempos y todos los espacios, sino una explicación de la realidad estructurada concreta en cierta economía geográficamente, espacialmente delimitada, en cierto tiempo, ¿no? En cierto contexto histórico. ¿Ya? Entonces, es por lo tanto una apuesta más modesta, ¿no? Pero que sin embargo no abandona la posibilidad de entender el mundo. Y lo segundo es que ese contexto se desarrolla con conductas de individuos que no es ni inalterable ni neutral. Es decir, las conductas nuestras, si hoy tenemos una conducta, no significa que siempre vamos a mantener esa misma conducta, ¿ya? Y eso es cierto. ¿O ustedes creen que las personas nunca cambiamos? Bueno, hay eh, un refrán que dice genio y figura hasta la sepultura, y que implica que en las cosas fundamentales no solemos cambiar. Pero eso no es tan cierto. Eh, Sobre todo si tenemos madurez y cierta flexibilidad, eh, inevitablemente cambiamos, ¿no? Nuestras conductas cambian y por lo tanto tiene mucho sentido eh, que la teoría eh, considere que los individuos, nuestras conductas, no son inalterables ni son neutrales, ¿no? De hecho, son sesgadas, tenemos un sesgo cognitivo y esto no es malo, ¿no? Esto no nos hace ni buenos ni malos, simplemente nos hace diferentes. ¿Ya? Entonces, es muy interesante, ¿no? Captar la idea de estos autores. Bueno, también se nombran luego a Hodgson, ¿no? Hodgson en buena parte está de Anita, acuerdo con Lawson. Sí, sí, sí. Te escucho, Richard. hay compañeros en la sala de espera. Te agradezco. No los había visto. Eh, ya. Ok, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de despreciar aquello que es diferente, sino de hacer esfuerzos por complementarlo, ¿no? Mientras que Lawson es muy crítico con el uso excesivo de las matemáticas en economía y por lo tanto insinúa más bien utilizar menos matemáticas y tal vez más historia o más interdisciplinariedad. Hodgson dice que las matemáticas sí son importantes, ¿no? Sí tienen una ventaja, es la ventaja de ser sintéticas, ¿no? De poder decir en pocas líneas ideas. El problema, dice Hodgson, es que se privilegió el tema de las matemáticas a las ideas en sí, ¿no? Entonces, no hay que hacer un excesivo uso de las matemáticas, pero tampoco es cuestión de despreciarlas. ¿Ya? Y bueno, finalmente se concluye todo este paper reivindicando la abducción, ¿no? La abducción es el nombre que se le da al falsacionismo, ¿no? El método, ustedes se acuerdan, ¿no? La epistemología racionalista es deductiva, los empiristas son inductivos
y los falsacionistas son abductivos. En la página 14 se introduce este concepto de la abducción. Está en el último párrafo, ¿no? De Rodríguez, en su paper Abducción en el proceso de descubrimiento científico, ¿no? En la página 14, cuando se habla de la abducción, de lo que se nos está hablando es del método hipotético deductivo, que fue introducido por los neopositivistas, pero que fundamentalmente es utilizado por los falsacionistas. Y de acuerdo a Muni Barrio Nuevo, de acuerdo a Hodgson, en el texto de Muni Barrio Nuevo, es la mejor técnica para poder hacer avances en la ciencia. La intención con este primer trabajo de gestión formativa es que los estudiantes consolidemos nuestros conocimientos de la epistemología de Thomas Kuhn, así como también desarrollemos esta competencia de utilizar los textos, de insertar fuentes bibliográficas, insertar citas, insertar bibliografía, ¿no? Y describan los textos, ¿no? Es decir, que lean, identifiquen las similitudes, ¿no? Y las puedan expresar en un documento, en este caso, pues de investigación formativa, ¿no? Así que este será nuestro primer trabajo, ¿no? Espero que lo puedan hacer bien, ¿no? Tengo confianza que así será. Entonces, vamos a quedarnos hasta allí por hoy y el resto del tiempo, pues aprovechenlo muy bien. Tenemos hasta las 12 para poder avanzar en este trabajo, ¿no? Si es que hay alguna pregunta por parte de los estudiantes respecto a la rúbrica, ¿no? Lo pudieran hacer ahora, o si no, pues directamente nos desconectamos y aprovechamos el tiempo para elaborar este documento, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, estimados estudiantes? Profesor, disculpen, es que yo ayer estuve buscando el libro de Castaño, que usted dice que hay que leer el capítulo 5 y solamente encontré hasta el capítulo 3. No sé dónde esté el libro. El texto completo no lo puedo subir a la plataforma directamente porque es muy pesado, ¿no? Yo lo había subido al grupo de WhatsApp, ¿no? Si es que puedo volverlo a subir justo ahora, ¿no? Usted sí está en el grupo de WhatsApp, Yomaira. Sí, sino que creo que no lo tengo en el celular porque la otra vez formateé mi celular. Sí, está muy bien. Entonces, aprovechando lo que mencionas, voy a volver a subir el libro. Sí, aquí. Entonces, sí. Entonces, en el WhatsApp es un documento de 15 megabytes de las fotocopias del libro de Castaño. Todavía no está la versión digital, solo está este escaneado. Ya. Entonces, ¿me podrías confirmar, Yomaira, si les llegó? Lo acabé de enviar. Sí, profesor, gracias. Ya, perfecto. Entonces, de esta manera tendríamos el acceso a los 3 documentos, ¿no? A los 2 papers, texto de Castaño. También podrían incluir un poquito del texto de Mark Blau, capítulo 3, y de los textos de Alan Chalmers, que es esa cosa llamada ciencia,
que también ustedes tienen en, me parece, el capítulo, la unidad 3, ¿no? Profesor, Aunque no es obligatorio. Sí. Adelante, profesor, Fiorella. una pregunta, o sea, del trabajo que está hablando. Ujú. En, en la primera parte, o sea, debemos hablar de los 3 textos sobre la ciencia normal o solo de uno. O sea, porque menciona 3 textos que son Castaño, Chalmers y Lab. Eh, o sea, de la ciencia normal, el autor de la ciencia normal es Thomas Kuhn, ¿verdad? Ah, Las revoluciones científicas. sí. De Thomas Kuhn podemos encontrar, hablan de Thomas Kuhn en Castaño, en Chalmers y también en Castaño, ¿ya? En Eh, Blau, sí, perdón, en Blau también. Entonces, podrían utilizar solamente un texto, ¿no? Claro que sí, solamente en el texto de Castaño, por decir algo. Pero se ve mucho mejor, ¿no? Porque a fin de cuentas es algo meramente descriptivo, ¿no? Te van a decir, esto salió en tal texto, en tal página, y esto de aquí. Entonces, puede utilizar varias fuentes, les permite tener una bibliografía más abundante, ¿no? Entonces, no estaría mal que utilicen una sola fuente, ¿ya? No, no van a perder puntos por utilizar una sola fuente, ¿ya? Pero el documento va a ser más vigoroso, más, eh, yo diría, hasta se van a acostumbrar, a pesar de que es la misma idea, ¿no? Cuando ustedes hacen investigación, a pesar de que es la misma idea, citan a varios autores para que se evidencie de que se ha hecho una lectura variada, ¿no? Porque lo que estamos nosotros diciendo es que eh, hay que privilegiar, pues, en los varios puntos de vista, ¿no? Entonces, eh, no es obligatorio que hagan referencia a todos los autores, pero sí es deseable, ¿no? Lo que sí se penaliza es que no se inserte las páginas, ¿ya? Si ustedes insertan citas, pero no las páginas, ahí hay penalización, ¿no? Por lo tanto, puede que utilicen un solo libro, pero obviamente en cada párrafo citarán distintas páginas, ¿no? Por lo tanto, por ahí, eh, ahí está el valor de la investigación. Ahora, si utilizan, además de distintas páginas de un mismo libro, distintos libros, eso yo lo valoro todavía más, ¿no? En términos personales, pero no habría una penalización por utilizar una única fuente, ¿ya? Eso Gracias. para resolver la inquietud de Fiorella. Entonces, es perfectamente lícito usar solamente una fuente. No está mal, no está mal. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, si es que estamos todos de acuerdo, vamos a quedarnos hasta allí y nos vemos el próximo día jueves y les deseo mucha suerte, mucho éxito en la elaboración de este trabajo de gestión formativa. Intente hacerlo bien, puede que sea el único trabajo y puede que esto signifique el 50% de la nota del segundo parcial. Entonces, por favor, hágalo de la mejor forma posible, ¿no? Nos vemos, estimados estudiantes, hasta la próxima semana.